Hola, soy Patricia Rincón, presidenta y coordinadora de la ONG Arca Tierra. Continuamos con el evento Semana contra el Cambio Climático. Hoy te presentaremos cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras. Esperamos que la presentación de estas soluciones integradas sean útiles para ti, para crear un desarrollo sostenible en tu región. Ante todo, les presentaré lo que hace la ONG Arca Tierra. Educamos, asesoramos y guiamos en la ejecución de proyectos para crear un desarrollo sostenible conservando ecosistemas. ¿Cómo implementamos los proyectos? Integramos a todos los sectores de la sociedad, a los ciudadanos, a entes públicos y privados, equilibrando la balanza hacia la igualdad. Nuestros proyectos dan mayores oportunidades de formación y empleo a los excluidos, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas LGBTI, indígenas, migrantes, según sean los índices de discriminación en la región. Enseñamos a través de nuestros cursos online y materiales didácticos gratuitos disponibles en nuestro sitio web. Nuestros cursos y materiales didácticos fueron premiados por National Geographic Society por su calidad y nuestras propuestas innovadoras para solucionar el cambio climático con un desarrollo sostenible. Entregamos capacitación personalizada según la actividad de desarrollo sostenible a efectuar. Asesoramos cómo lograr un desarrollo sostenible recuperando ecosistemas. Coordinamos cómo ejecutar las soluciones. Realizamos reuniones multisectoriales en mesas de trabajo como intermediarios de innovación abierta. Guiamos en cómo desarrollar ideas y ejecutamos proyectos de soluciones integrales para resolver los principales problemas de la región. Antes de dar comienzo a explicar cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras, mencionaremos lo que hemos visto hasta ahora en este evento Semana contra el Cambio Climático, que se ha convertido en la serie contra el cambio climático. ¿Cómo hacer tu hogar sostenible? ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible? ¿Cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural? Estos videos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de Semana contra el Cambio Climático y en nuestra página web en la sección Noticias y Eventos. En los videos anteriores observamos cómo construir hogares sostenibles, la forma de producir alimentos bajo cualquier condición climática en urbes y en zonas rurales, la alimentación, el reciclaje, el transporte verde, la planificación urbana, diversas energías renovables y cómo obtener calidad del aire. En esta presentación solo abordaremos temas puntuales acerca del agua, energías renovables, ecosistemas, alimentación y viviendas, para profundizar acerca de cómo adaptarlos o mejorarlos en zonas desérticas y costeras. En zonas desérticas y costeras es vital garantizar la disponibilidad de agua, aportando soluciones según las condiciones geográficas. En una primera etapa, con las tecnologías actuales disponibles y mejoradas. Y en una segunda etapa, con tecnología en desarrollo e innovaciones propuestas por la ONG Arca Tierra. Etapa 1.
Proyectos con tecnologías actuales. Soluciones a la escasez de agua. Actualmente existen diversas tecnologías muy buenas que aportan soluciones a la escasez de agua. Sin embargo, se utilizan por separado, por lo que resultan muy costosas, con alto consumo energético, con impactos ambientales que se pueden disminuir. La ONG Arcatierra propone innovaciones, pero la urgencia de disponer de agua es tan alarmante para ciertas regiones que proponemos para una primera etapa usar lo actual, integrando las tecnologías exitosas en un solo sistema para resolver la escasez de agua, en un sistema multipropósito y multifuncional. Para solucionar la escasez de agua en zonas desérticas y costeras, es vital la tecnología de desalinización. La desalinización es un proceso natural realizado por el choque de las rocas contra las costas y circulación marina, agua a presión, y filtrado en sistemas de cuevas subacuáticas que disponen de esponjas marinas, algas, rocas volcánicas y otros elementos de la naturaleza que convergen para ir quitando la salinidad del agua. Así vemos cómo islas con pocas lluvias disponen de majestuosas cascadas, manantiales y ríos que surgen mágicamente hacia la superficie terrestre. En las cuevas subterráneas se puede observar la separación de agua salada y de agua dulce. Hasta hace poco se creía que los cenotes existían como una entidad independiente, hasta que en 2018 se descubrió que el sistema de cuevas subterráneas más largo del mundo existía bajo tierra, formando un vasto sistema acuífero costero que une el paisaje con el océano. Los antiguos mayas reconocían estos lugares como sitios sagrados porque les proveían de agua potable y alimentos. Estos estanques naturales están hechos de roca caliza porosa, reconocida por su labor de filtrado del agua. Las mejores tecnologías en cuanto a rendimiento, funcionalidad y menor impacto ambiental son las biomiméticas, aquellas que imitan a la naturaleza, por lo que recomendamos que aunque se utilicen tecnologías actuales y no por el momento de nuestras propuestas de nuevas tecnologías, se ajusten para ser biomiméticas, multipropósito y multifuncionales. Por ejemplo, en estos sistemas de cuevas, las esponjas marinas juegan un papel importante en la retención de impurezas y las membranas marco-orgánica de metal, MOF, las cuales tienen la mayor superficie interna de cualquier sustancia conocida, está compuesta de cristales similares a las esponjas del mar. Son útiles para desalinizar con menor impacto ambiental y consumo energético. Actualmente existe una infinidad de plantas desalinizadoras alrededor del mundo, pero la más grande y eficiente, que produce agua potable de forma más económica y a gran escala, fue construida por Israel, Desalination Enterprise, con un coste de unos $500 millones. Usa una tecnología desalinizadora convencional llamada osmosis inversa, con otras tecnologías de ingeniería que la hacen más rentable
y están trabajando en su mejora mediante el desarrollo de membranas de grafeno. Si se quiere trabajar con lo mejor hasta ahora construido, emulen esta tecnología existente, que es multipropósito, es decir, para el suministro de agua potable a industrias, residencias, agricultura, minería, pero háganla multifuncional para la generación de energías renovables y que sea parte de un sistema más completo para la eficiente gestión de los recursos hídricos, que más adelante explicaré. En esta imagen vemos la planta más grande del mundo, Sorek, en Israel, donde el 80% del agua potable proviene de la desalinización. En su mayoría son multipropósito. Desalinización y energías renovables. Plantas desalinizadoras multifunción. Energía hidráulica. Si quieres construir algo con tecnología biomimética, con las tecnologías actuales, les recomendamos sistemas de tuberías y tanques subterráneos que emulen a los sistemas de cuevas, túneles y de cenotes, haciendo uso en lo posible de rocas calizas porosas y otras rocas volcánicas para los tanques o embalses, y que los sistemas de tuberías, además de contener filtros para la desalinización a presión, generen hidroelectricidad. En el mercado existen diversos modelos de centrales hidroeléctricas reversibles que, además de transformar la energía potencial del agua en electricidad, tienen la capacidad de aumentar la energía potencial del agua para subirla. De esta manera, puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía, una especie de batería gigante. Aunque lo habitual es que estas centrales bombeen el agua entre dos embalses a distinta altura. Existen centrales de bombeo puro donde el embalse superior se sustituye por un gran depósito cuya única aportación de agua es la que se bombea del embalse inferior. En esta imagen podemos observar el esquema de una central hidroeléctrica reversible en caverna. En Chile se construirá una central hidráulica reversible de 300 megawatts, con agua de mar y bombeo solar por la empresa chilena Valhalla. Frente a la intermitencia de la energía solar y la necesidad de almacenamiento, es el proyecto Espejo de Tarapacá. Consiste en un enorme sistema de almacenamiento de electricidad que permitirá producir energía limpia 24 horas los 7 días de la semana, a menores precios que las centrales termoeléctricas. Durante las horas de luz, la planta solar fotovoltaica produce electricidad. Parte de esa energía va directamente a los consumidores. El resto se utiliza para bombear agua hacia un reservorio natural en altura, la que se deja caer de vuelta para producir electricidad. En esta imagen podemos observar el esquema de la central Proyecto Espejo de Tarapacá, Chile. En esta imagen tenemos el proceso de desalinización del agua. En esta otra, el esquema de la central del proyecto Tarapacá. Si comparamos las infraestructuras de una planta desalinizadora con la central hidráulica reversible solar,
se puede observar fácilmente cómo estos dos procesos pueden compaginarse para hacer una planta desalinizadora multifuncional que genere y funcione con energías renovables, en este caso la energía solar y la hidroelectricidad. Este modelo multifuncional podría construirse totalmente subterráneo o combinando modelos superficiales y subterráneos. Las turbinas SIM Hydroenergy, un proyecto en el sistema de agua de Aveiro, Portugal, se produce electricidad para unas 150 familias y ahorra la emisión de 200 toneladas de CO2 al año. De igual modo, las microturbinas de la empresa Flat Tower Ideas se pueden ajustar a prácticamente a cualquier tubería de cualquier dimensión para la generación de hidroelectricidad. Entonces, se puede mejorar aún más de forma soterrada la generación de hidroelectricidad y el ahorro energético en el traslado del agua hacia residencias, industrias y granjas de acuaponía, de agricultura, integrando en las tuberías o en ductos de rocas volcánicas que conduzcan el agua, generadores hidroeléctricos para producir hidroelectricidad dentro de las tuberías. Actualmente, en el mercado existen diversas opciones de minicentrales hidroeléctricas en sistemas de agua potable. Al tratarse de un sistema de tuberías cerrado, donde las presiones y los caudales son medidos y registrados, se puede calcular la producción prevista y la rentabilidad de una inversión de este tipo sin ninguna falla. La energía eléctrica generada puede ser inyectada a la red o utilizada para autoconsumo. El suministro de agua dulce desde la planta desalinizadora también puede ser de forma superficial para la recuperación de ecosistemas afectados por la desertificación en sus laderas. Los caudales pueden ser de gran tamaño en un comienzo de la carretera hídrica e irse reduciendo gradualmente a medida en que se reduce el flujo del agua. De este mismo modo, variará el tamaño de las centrales eléctricas. En estas imágenes podemos observar diversos tamaños de centrales hidroeléctricas para distintos caudales y distintas alturas de las caídas de agua. La empresa Turbulent diseñó turbinas hidroeléctricas que pueden funcionar incluso donde el flujo de agua y movimiento son muy bajos, para autoconsumo agroindustrial o residencial. Van desde los 15 kilowatts a los 70 y se pueden disponer de varias turbinas de forma escalable. Para un sistema de turbina única, solo necesita una diferencia de altura entre el nivel del agua, aguas arriba y aguas abajo, de 1,5 a 5 metros, y un flujo que sea superior a 1 metro cúbico por segundo, disponible constantemente durante al menos 9 meses al año. Plantas desalinizadoras multifunción. Energía fotovoltaica. Existen proyectos y plantas desalinizadoras construidas que utilizan plantas fotovoltaicas para el suministro eléctrico de las plantas desalinizadoras.
Las plantas desalinizadoras pueden ser de gran tamaño o se pueden instalar mini plantas desalinizadoras. Su dimensión se puede determinar según recursos, geografía, índice demográfico y número de industrias. La desalinización con energía solar reduce costos en un 90%. Aquí en estas imágenes observamos 3 proyectos. Uno de gran tamaño de la empresa Enapac, con la capacidad de 2.630 litros por segundo. Se convierte en la desaladora con mayor producción de América Latina. El concepto de Enapac, donde predomina un enfoque sustentable y amigable con el medio ambiente, le ha valido la nominación al Index Award, premio también conocido como el Nobel del Diseño. Utilizará energía fotovoltaica. En la siguiente imagen se encuentra la desaladora solar de escala media de la comunidad de regantes de Mazarrón, España. Instalaron una planta fotovoltaica flotante de 1.8 megavatios sobre un embalse de agua desalada. Tenemos las mini desalinizadoras solares. Entregarán 42.000 litros de agua por día a pescadores de Atacama y Coquimbo en Chile. Y existen proyectos que, además de utilizar plantas fotovoltaicas para el suministro eléctrico de las plantas desalinizadoras, utilizan la energía solar para efectuar los principales procesos de desalinización, mejorados en cuanto a rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad, ya que no generan salmuera dañina a los mares y son carbono neutral, entre los que destacan el proyecto Neon y Solar Water PLC, construida en Arabia Saudita, una planta desalinizadora solar mediante la tecnología de domo solar, uso a gran escala de la tecnología de energía termosolar de concentración en la desalinización del agua de mar. El proceso contempla el bombeo de agua de mar a un domo solar hidrológico fabricado de vidrio y acero antes de ser sobrecalentada, evaporada y finalmente precipitada como agua potable. Proyecto El Tubo se efectuará en California para proporcionar 1.5 millones de galones de agua potable para este estado afectado por la sequía. La planta usa energía solar y métodos de desalinización electromagnéticos para convertir agua de mar en agua limpia, filtrando el subproducto salado a través de baños termales y luego devolviéndola de nuevo al Océano Pacífico. En vista de que las plantas desalinizadoras se necesitan sobre todo en zonas pobladas, nos parece una pérdida de terreno dedicar vastas extensiones de espacio a la instalación de solo paneles fotovoltaicos, cuando en la actualidad los paneles solares se pueden integrar a las edificaciones e infraestructuras. En esta imagen comparamos dedicar el terreno a solo la instalación de paneles fotovoltaicos o la construcción de ciudades sostenibles con pieles bio, pieles de microalgas, capaces de generar energía fotovoltaica a través de paneles fotovoltaicos de microalgas, tales como los premiados de Green Fluidex. La ONG Arcatierra propone con energía solar generada por las infraestructuras y edificaciones mejorar el suministro eléctrico
carbono neutral de tanto las plantas desalinizadoras como de las ciudades a su alrededor mediante paneles solares de microalgas. Absorben CO2 y emiten oxígeno. Son más eficientes que los paneles solares convencionales. Cada elemento de la ciudad será parte de un circuito generador de energía fotovoltaica. Aquí podemos observar cómo estos paneles solares de microalgas de Green Fluidics se pueden adaptar a fachadas de edificios, casas, invernaderos e industrias. Para mayor información, les invitamos a ver el video de esta serie contra el cambio climático. ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible? Allí se encuentra cómo hacer esto realidad. En la cosecha de microalgas, para suministrarlas a las edificaciones e infraestructuras, se pueden utilizar aguas grises y en el proceso de siembra de microalgas se tratan las aguas grises. Generan iluminación y calidad del aire porque absorben CO2 y liberan oxígeno. Aquí podemos observar cómo se pueden integrar a las infraestructuras la siembra de microalgas en autopistas, en pasos peatonales y de ciclistas para absorber CO2 y realizar tratamientos de aguas residuales en Suiza. Aquí vemos una lámpara en Francia, siembra de microalgas en biolámparas y fotobioreactores con luz natural y artificial. Estos sistemas se pueden instalar incluso en los túneles subterráneos de los metros, del transporte público, en sus infraestructuras. La Universidad de Valladolid, España, tiene patentes de varios fotobioreactores que pueden instalarse en los sótanos por su forma compacta y funcionar tanto de luz artificial como natural. En nuevas infraestructuras o en existentes se pueden integrar paneles solares fotovoltaicos y granjas de microalgas en fotobioreactores. Para conocer nuevas edificaciones, también les invitamos a ver nuestro video ¿Cómo hacer tu hogar sostenible? De esta serie de videos contra el cambio climático. Plantas desalinizadoras multifunción. Biocombustibles. Teniendo desechos de microalgas, de paneles solares, en edificaciones, infraestructura, alumbrado público, vías de transporte público, aéreas y subterráneas, de las líneas del metro, se pueden hacer biocombustibles en una planta de energía distrital que podrá generar agua potable, electricidad y biocombustibles, tanto para la planta desalinizadora como para toda la ciudad. En esta imagen podemos observar un domo para la siembra de microalgas y producción de biogases basados en nuestro proyecto de energía distrital. Para conocerla a fondo, los invitamos a ver el video de la serie contra el cambio climático, ¿Cómo construir ciudades sostenibles? Estas centrales de eficiencia energética generan agua potable, electricidad y biogases. Se han innovado distintos biocombustibles a partir de la biomasa de microalgas, entre las que destaca la chilena Andrea Irarrázaval. Ella ha patentado diversas energías mediante microalgas a través de su empresa Carbon Biocapture. A base de biomasa de microalgas se pueden producir biogases, biodiesel y biohidrógeno. Plantas desalinizadoras multifunción. Energía azul y electrodiálisis. La energía azul utiliza la osmosis. Se trata de un proceso físico en el que dos líquidos con diferentes concentración de sal se separan por una membrana semipermeable, a través de la cual fluye el líquido
con menos concentración de sal hacia el que más tiene. Al fluir, ejerce una presión llamada osmótica que hace mover una turbina. Así se produce la energía azul. Existen varios procesos de desalinización que pueden compaginarse con la generación de energía azul, un método similar al propuesto por la ONG Arca Tierra, descritos en nuestro libro de texto Sistemas para purificar el aire y agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. La planta desalinizadora de Alicante II integra energía azul, además del tratamiento de aguas residuales en su proceso de desalinización, la cual aporta agua dulce a distintos canales. Utiliza en su proceso osmosis inversa y osmosis directa. La salmuera rechazada en la planta desalinizadora por osmosis inversa y el efluente de un tratamiento terciario convencional de una planta de aguas residuales urbanas pasan a través de un módulo de osmosis directa y a continuación a través de una osmosis inversa, logrando los objetivos de reducción del consumo de energía, reducción de la salinidad del vertido de salmuera y el aumento de la producción de agua potable. Recomendamos usar la energía azul para aquellas plantas desalinizadoras que desechan salmuera, para que suministren la salinidad a las plantas de energía azul, las cuales se pueden ubicar donde desembocan ríos al mar o donde se devuelven los residuos de las plantas al mar, para disminuir el impacto ambiental, mezclándola con agua dulce, provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, para que se reduzcan los niveles de salinidad y los otros residuos de litio, barro y limo. Estos sean vendidos a otras industrias, calibrando que lo que se regrese al mar sea con los niveles apropiados de salinidad, sin agentes contaminantes. De este modo, en conjunto con otras energías renovables, las plantas desalinizadoras deben funcionar a modo de biofactoría, sin desechos contaminantes y carbono neutral, parte de una economía circular. Por ejemplo, parte del barro de la salmuera, de sus nutrientes, se pueden destinar a la recuperación de suelos desertificados, para mejorar la fertilidad físico y química y biológica de los suelos a partir de los residuos de las plantas desalinizadoras y de las plantas de energía azul, en función de la recuperación de ecosistemas, en conjunto con el uso de pasto varilla, flores silvestres, mariposas, abejas y otras especies que ayuden a la conservación de la pureza del agua de las carreteras hídricas superficiales de la batería de agua. Estas fuentes hídricas, naturales o artificiales, también deben contener en su base arenillas, gravillas y rocas para su mantenimiento económico, tal como la eficiente tecnología NBS, Sistemas Biológicos de Ayala Aqua, funcionales tanto para el tratamiento de aguas residuales, residenciales, industriales, agroindustriales y para el mantenimiento económico de fuentes hídricas. Otras formas de generar energía azul y que consideramos el futuro de la energía por esta vía de investigación considerada en nuestro Plan 20, energías limpias, para desarrollarla son la electrodiálisis inversa. En este caso, una membrana sirve para mover iones solo de un signo positivo o negativo, para generar un voltaje. Y la tercera vía se denomina
capacitive mixing y se basa en exponer dos electrodos iguales a los diferentes tipos de agua. Estos métodos de generar energía azul son muy similares a los innovadores mecanismos del tubo antes expuesto, que desaliniza a través de electromagnetismo y energía solar. El MIT desarrolló el método electrodiálisis para desalinizar el agua, combinado con energía solar. Un proyecto que es eficiente, sustentable y de bajo costo. Con este método se puede extraer hasta un 90% de agua potable del líquido salado original en comparación con otras técnicas que extraen un 60% de agua dulce. La electrodiálisis funciona haciendo pasar una corriente de agua entre dos electrodos con cargas opuestas, debido a que la sal disuelta en agua consiste en iones positivos y negativos. Los electrodos jalan a los iones fuera del agua, dejando el agua más fresca en el centro de la corriente. Una serie de membranas separa la corriente de agua potable de las corrientes cada vez más saladas. Aquí en esta imagen podemos ver un proyecto del Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis de la Universidad de Alicante, la cual trabaja también en el desarrollo de estas tecnologías. Por lo tanto, podemos decir que se están desarrollando diversas tecnologías de desalinización en este camino. La desionización capacitiva es una de las tecnologías más prometedoras para la desalación de agua de mar. Compite con la osmosis inversa, la tecnología más implantada actualmente, porque reduce los costes de operación y consumo energético y las emisiones de CO2. Por ejemplo, Tecnalia ha desarrollado una eficiente tecnología de desionización capacitiva empleando electrodos basados en grafeno, que permite tratar aguas salinas con concentraciones mayores a 5 gramos litro. El proceso de base electroquímica permite la purificación de aguas salinas almacenando simultáneamente energía. La desionización capacitiva, empleando electrodos basados en grafeno, es una tecnología prometedora, innovadora y sostenible para la desalinización de aguas de diferentes salinidades con un bajo consumo energético. Otras empresas con otras tecnologías similares realizan desalinización con electrólisis. En esta imagen podemos ver a la doctora Yolanda de Tecnalia, encargada de materiales y energías para el medio ambiente. Y en otras podemos ver a la empresa Veolia, que utiliza desionización para eliminar y reducir los iones disueltos con el fin de producir agua de gran calidad utilizando resinas de intercambio iónico. Plantas desalinizadoras multifunción. Energía geotérmica. La energía geotérmica también se llevaría bien con el proceso de desalinización, en vista de que en el proceso se extrae CO2 líquido, se mezcla con agua si éste se almacenara en rocas calizas u otras rocas volcánicas. Al final del proceso, haría la planta desalinizadora totalmente carbono neutral. Por ejemplo, el proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar mediante osmosis inversa y de recuperación de la energía de la salmuera mediante osmosis directa, anteriormente mencionado, hace un proceso similar
a las plantas geotérmicas, lo que hace factible integrar generación de energía geotérmica a la desalinización. En esta imagen podemos observar el funcionamiento de la planta geotérmica en Islandia, llamada Helliseiði. Absorbe CO2 del aire para generar energía y lo solidifica en roca volcánica. Primeramente, el dióxido de carbono, CO2 residual, que viaja en el vapor entre la estación de separación de gases, donde se diluye en agua, luego es transportado por tuberías al sitio de inyección y es bombeado hacia el subsuelo, donde las reacciones químicas ayudan a mineralizar el gas y volverlo roca. Este proceso es una tecnología biomimética. Imita al ciclo del carbono de la naturaleza. Plantas desalinizadoras multifunción. Energías de la Tierra, gravitatoria y cinética. La energía gravitatoria es la energía potencial asociada con el campo gravitatorio. Esta dependerá de la altura relativa de un objeto a algún punto de referencia, la masa y la aceleración de la gravedad. La energía cinética se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada, cualquier objeto, desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética, salvo que cambie su velocidad. Es por ello que las tuberías de conducción de agua potable, las plantas desalinizadoras y las carreteras hídricas superficiales y subterráneas deben utilizar los desniveles para facilitar la conducción del agua. En los casos en que se utiliza hidroelectricidad, es más importante aún utilizar las energías gravitatorias y cinéticas. En esta imagen observamos la idea desarrollada por la empresa Oceanus. Consiste en integrar, por un lado, la producción de agua potable las 24 horas del día, mediante un sistema de osmosis inversa, que funciona con la presión ejercida por la gravedad, y por otra, la generación de hidroenergía, utilizando agua de mar, energía solar y eólica, para que la planta funcione con un 100% de energías renovables y generar hidroelectricidad para inyectar a la red de distribución eléctrica. Plantas desalinizadoras multifunción. Energías híbridas. Se mencionaron un gran número de opciones para construir en la actualidad, con las tecnologías disponibles, plantas desalinizadoras carbono neutral, que funcionen a modo de biofactoría, que generen agua y energía para la ciudad y que la ciudad le coadyuve para la generación de agua y electricidad a través de la generación de energía fotovoltaica, biocombustibles y tratamientos de aguas residuales de sistemas biológicos naturales y cosechas de microalgas. La mejor forma de construir una planta desalinizadora sería combinando el mayor número posible de energías renovables, eficientes, tales como hidráulica, solar, biocombustibles de microalgas, energía azul y electrodiálisis, geotérmica, energías de la Tierra, gravitatoria y cinética, y energía eólica. Plantas desalinizadoras multifunción. Energías híbridas y procesos de desalinización. Estas energías híbridas pueden adaptarse al proceso de desalinización seleccionado de la planta desalinizadora en cuestión,
para hacerla más económica y sostenible. Los procesos actuales descritos anteriormente son osmosis inversa, combinación de osmosis inversa y osmosis directa, solar y ciclos hidrológicos, solar y métodos de desalinización electromagnéticos, electrodiálisis con energía solar, desionización capacitiva con electrodos de grafeno. La ubicación geográfica, geología, clima e hidrología son determinantes en su diseño para que sea viable según la región, sus necesidades, multipropósitos y recursos disponibles. Hace 20 años, el escritor e inventor Alberto Vázquez diseñó un sistema similar al de Océanos y al del MIT para una planta desalinizadora en España con una central hidráulica reversible trabajando con agua de mar para generar agua dulce por presión natural, energía de gravedad y cinética y a su vez electricidad. Se almacena la energía procedente de las renovables para disponer de ella cuando más se necesite a lo largo del día. El sistema lo denominó Sistema Integral BF. Hace 2 décadas se descartó esta posibilidad. Ahora no hay excusas para no desarrollar plantas desalinizadoras multipropósito y multifuncionales de energías híbridas y con las distintas opciones de diseño que integran distintas soluciones reseñadas en la etapa 1 de proyectos actuales. Pueden ser totalmente carbono neutral y funcionar a modo de biofactoría. En esta imagen podemos comparar el sistema integral BF y el sistema del MIP. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology diseñaron de manera teórica un sistema que produce tanto agua como energía eléctrica mediante la combinación de energía solar y eólica, un sistema de almacenamiento de energía hidroeléctrica y una planta de desalinización de agua de mar por osmosis inversa. Etapa 2. Proyectos con innovaciones tecnológicas. La ONG Arcatierra propone nuevas plantas desalinizadoras, considerando las tecnologías mencionadas en la etapa 1, pero mejoradas, es decir, integrando estas magníficas soluciones y orientando hacia la innovación de nuevos procesos de desalinización exitosos. Lo más novedoso de nuestras propuestas es la disposición de las tuberías donde se efectúa el proceso de desalinización, las carreteras hídricas, superficiales y subterráneas, y la disminución del impacto ambiental de la desalinización mientras se genera energía. Plantas desalinizadoras, multipropósito, multifuncionales y de energías híbridas de la ONG Arcatierra. Proceso de desalinización en tuberías a presión por cinética y gravedad. La ONG Arcatierra propone 2 modelos de plantas desalinizadoras, una a nivel del mar y otra debajo del nivel del mar, para que puedan instalarse según la geografía. En ambos modelos se sugiere que sean instaladas donde las corrientes marinas choquen a presión contra las costas, en función de imitar a la naturaleza en este proceso y disminuir de esta forma el consumo energético y generar hidroelectricidad. El bombeo de las plantas, por lo general, es mediante bombeo en las profundidades,
pero de esta manera se disminuye aún más el impacto ambiental. El proceso de desalinización se realizaría dentro de las tuberías. Al ingresar el agua a presión, movilizaría unas turbinas de hidroelectricidad que a su vez incrementarán la presión del agua, con un sistema de filtrado inicial que separará sólidos grandes y los desviará de regreso al mar, exceptuando la basura marina retenida, la cual será dirigida a industrias de reciclaje. Las tuberías estarán dispuestas hacia abajo, de tal forma que la cinética y la gravedad estén ayudando en todos los procesos. El proceso de filtrado y desalinización será en gradiente mediante membranas de grafeno, es decir, irá disminuyendo las dimensiones de los poros de esponjas de grafeno según avance el proceso, similares al marco orgánico de metal MOF. Esponjas compuestas por un conjunto de mallas de grafeno. Le llamamos esponjas porque retendrá los materiales para ser vendidos a otras industrias y a la planta de energía azul que tendrá instalada. En esta imagen podemos comparar el marco orgánico MOF y el tamiz de grafeno para la desalinización desarrollado por la Universidad de Manchester. La ONG Arca Tierra propone un híbrido de estas dos tecnologías: crear una esponja con un tamiz de grafeno para la desalinización. En un comienzo, la energía mareomotriz, hidroelectricidad, cinética y gravedad impulsarán el proceso de desalinización. Una vez que se hayan reducido las partículas a desalinizar, se instalarán cámaras de desionización capacitiva que desalinizarán y generarán energía en esta última etapa del proceso de desalinización mediante electrodos de grafeno, similar a la tecnología que está desarrollando Tecnalia. En esta imagen podemos observar el proceso de desionización capacitiva. Plantas desalinizadoras multipropósito, multifuncionales y de energías híbridas de la ONG Arca Tierra. Carretera hídrica. Una vez culminado el proceso de desalinización, el agua dulce caerá en cascadas superficiales para generar más hidroelectricidad y oxigenar el estanque de agua dulce continuamente, la cual dispondrá de arenilla y gravillas en su base para asegurar continuamente su purificación. Tanto el estanque como la carretera hídrica dispondrán de esta base y de sistemas biológicos naturales NBS, plantas, rocas y gravillas para asegurar la continua purificación natural del agua. En el caso de plantas desalinizadoras en cueva sumergida, construida debajo del nivel del mar por las condiciones geográficas de la región, se instalaría una central hidroeléctrica reversible en caverna para impulsar el agua hacia arriba, generar hidroelectricidad y su caída en cascadas, rozando con rocas volcánicas u otras que aseguren su mineralización y calidad del agua. En los alrededores de la planta se velará por la instalación de otras energías renovables factibles según la región, tales como la eólica y la solar, ya que coadyuvarán al sistema de energías renovables y para su almacenamiento. Las carreteras hídricas serán superficiales y subterráneas, conectadas a otras fuentes hídricas naturales y artificiales,
para abastecerles de agua, garantizando sus niveles óptimos. Será multipropósito porque servirá para distribuir el agua a ciudades, centros industriales, agrícolas, entre otros. En su trayecto, continuará utilizando la energía cinética y de gravedad para su distribución y generación de hidroelectricidad. Centrales hidroeléctricas de gran tamaño, medianas, minicentrales y turbinas hidroeléctricas se dispondrán según los caudales de agua disponibles. Se irán reduciendo en gradiente las centrales hidroeléctricas conforme disminuyan los caudales. Estas caídas también servirán para continuar oxigenando y mineralizando el agua. De hecho, las tuberías subterráneas pueden ser cavernas de rocas calizas imitando a los grandes acuíferos naturales, tal como el Guaraní. En estas imágenes de los acuíferos naturales del Guaraní, podemos observar que disponen de una gran cantidad de caídas de agua, pero a su vez enormes acuíferos subterráneos, compuesto de túneles y ríos subterráneos que abarcan una gran parte del territorio suramericano, los cuales han logrado conservar una gran cantidad de agua por muchos años. Las plantas desalinizadoras deben estar complementadas con el tratamiento de aguas residuales y la recolección aguas lluvia para una eficiente gestión de la dinámica hídrica y para que el agua no se desperdicie y evitar que las aguas residuales contaminen a las fuentes hídricas en zonas desérticas y costeras. Es elemental que el agua sea gestionada de una forma eficiente y que las zonas donde se distribuye el agua con hidroelectricidad se estén generando otras energías renovables para su almacenamiento, de tal forma que las carreteras hídricas funcionen a modo de batería de agua. En el video ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible?, se explica el modo en que cada edificación residencial, comercial, industrial e infraestructura generen agua y aire limpios y energías renovables para una civilización carbono neutral. Plantas desalinizadoras, multipropósito, multifuncionales y de energías híbridas de la ONG Arca Tierra. Disminución del impacto ambiental. A lo largo de la carretera hídrica se irán recuperando ecosistemas, además del mencionado sistema biológico natural NBS. Se integrarán flores silvestres para la recuperación y conservación de abejas y mariposas, que ayudarán en los procesos de polinización necesarios para la mantención de ecosistemas. Las zonas afectadas por la desertificación se recuperarán con esta vegetación, polinizadores, pasto varilla y lodos de los desperdicios de la planta desalinizadora. Se dispondrán de jardines verticales, modelo de la ONG Arca Tierra, o domos geodésicos para la siembra en serie de vegetación endémica, plantas y flores silvestres, para disposición de vegetación para la recuperación y conservación de ecosistemas. En las costas e islas será necesario disponer de manglares para la protección ante huracanes. Para ello, la ONG Arca Tierra propone un complejo de domos que se explican en la gráfica. El primer domo estaría destinado a planta de energía y de tratamiento de aguas residuales mediante siembra de microalgas. El segundo domo
sería para la acuaponía, para la siembra de manglares y pepinos de mar. Y el tercer domo, un invernadero botánico, flora y fauna en peligro de extinción. La estructura de los domos estarán cubiertas de paneles solares de microalgas. Su forma les permitirá resistir huracanes categoría 5. Los manglares se dispondrán en las costas y recomendamos crear barreras de manglares costa afuera para brindar una mayor protección. En una app Detén al huracán explicamos el modo de estar protegidos de huracanes y en nuestra página web en la sección Planes ante desastres naturales. Allí también plasmamos un cronograma de actividades a efectuar a las regiones afectadas por huracanes, a construir un desarrollo sostenible a pesar de estos riesgos. Es importante recalcar que en el primer domo se producirán las materias primas para biocombustibles, alimentar a los peces, a los animales y para la producción de abonos orgánicos para los invernaderos. La planta desalinizadora, a modo de biofactoría, utilizará los desperdicios para la recuperación de ecosistemas, vender materias primas a otras industrias y para el funcionamiento de plantas de energía azul. Las plantas de energía azul serán parte integral del sistema de gestión del agua, generación y almacenamiento de energías renovables, porque utilizará parte del agua de las plantas de tratamiento de aguas residuales, agua de mar y aguas residuales llenas de sales y minerales de la planta desalinizadora para la generación de energía azul a partir de electrólisis. El agua que se desemboque al mar regresará con los niveles de salinidad y mineralización idónea para los mares. En caso de que un río que desemboque al mar esté cercano, se integraría al proceso. De esta forma serían los proyectos a realizar en zonas desérticas y costeras para la disposición de agua, generación, almacenamiento y distribución de energías renovables que propone la ONG Arca Tierra. Ofrecemos nuestros servicios de asesoría a centros de investigación de desarrollo de esas tecnologías, públicos y privados, para desarrollar este sistema como intermediarios de innovación abierta. Actualmente estamos impulsando este proyecto para la Guajira colombiana. Si desea apoyar este proyecto, favor de contactarnos. Este sistema puede efectuarse por tramos, según los recursos disponibles, considerando el modelo macro para que se vayan integrando las partes del todo por etapas. Alimentación. En nuestro video de la serie Semana contra el Cambio Climático, ¿cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural?, explicamos el modo de construir con tecnologías actuales y vanguardistas de la ONG Arca Tierra jardines verticales de acuaponía, ya sea mediante un complejo de domos o en los jardines verticales de la ONG Arca Tierra, que produce sus propias materias primas y energía para su funcionamiento, sin desperdiciar nada, con mecanismos de procesamiento de alimentos, medios de transporte y comercialización, donde se recalca que en zonas desérticas de baja pluviosidad, en la copa se dispondrían sistemas para producir agua atmosférica. No implican gasto de agua, solo en un comienzo, porque el agua se reutilizaría continuamente, ya que sería tratada con microalgas y un sistema biológico natural acuático. En esta imagen podemos observar el complejo de domos,
para la producción de alimentos. En el primer domo se cosecharían las microalgas para la producción de energía, se tratarían aguas residuales y se producirían las materias primas a utilizar en la acuaponía. En el segundo domo, para la siembra de hortalizas, verduras y peces. Y en el tercer domo tenemos el procesamiento de alimentos con diversas tecnologías de deshidratación, secado y congelación para evitar el desperdicio de alimentos por caducidad. En la otra imagen vemos nuestro modelo jardín vertical de la ONG Arcatierra para la producción de alimentos. En el domo superior se producirían los alimentos mediante acuaponía. En el inferior se procesarían los alimentos. En todos estos modelos instamos e impulsamos la siembra de quinoa o pira, la cual es ampliamente conocida por su alto valor nutricional. Se captarían aguas lluvia, de neblina y humedad atmosférica. Se absorbería el aire con electroventiladores dentro de las torres de nuestros modelos de jardines verticales, a través de mallas de grafeno, que servirían como esponjas. Con la radiación solar se calentará y descenderá al interior de la torre, donde la vegetación para rescate de ecosistemas, o en este caso, para la producción de alimentos, bajaría la temperatura, condensando el agua hasta descender hacia filtros de microalgas, rocas calizas y grafeno. La filtrarían y mineralizarían. De ser necesario, se aplicarían rayos UV. Se almacenaría bajo tierra en acuíferos, pasando previamente por arenillas y gravillas. En esta imagen podemos observar un desarrollo del MIT, el cual, empleando luz solar y mallas de grafeno, generan agua atmosférica. En las otras dos imágenes vemos nuestros modelos de jardines verticales. Su desarrollo se explica en nuestro libro de texto Sistemas para purificar aire y agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. Los sistemas de agua atmosférica más funcionales actualmente son las de WaterGen, que generan 6.000 litros diarios, y AguaPlants, unos 5.000 litros diarios. El número de jardines, torres y máquinas de absorción de la humedad del aire para generar agua potable será en proporción a la población, para suministrar suficiente agua para consumo humano y para la producción de alimentos y almacenamiento subterráneo principalmente. A medida que estas asignaciones estén cubiertas y se amplíen las reservas de agua, se diversificará el suministro para otras actividades humanas. Aquí podemos observar la máquina de WaterGen, líder en generación de agua atmosférica, unos 6.000 litros diarios. Y en la otra, la torre de AguaPlants, que genera unos 5.000 litros diarios. Las carreteras hídricas de las plantas desalinizadoras deben llegar a lugares remotos a modo subterráneo, generando hidroelectricidad y energía solar en su trayecto, creando oasis a su paso. Hasta tanto esta carretera hídrica llegue, la única opción sería el agua atmosférica, que sacíen la sed, el hambre y reabastezcan a los pozos que se agotan. Extensas redes de acuíferos, similares a los naturales del desierto de Atacama o a los artificiales, a los qanats, canales antiguos del Medio Oriente que distribuían el agua de oasis a poblados y sembradíos. Pero ahora se construirán con rocas volcánicas
o tuberías, con las tecnologías actuales de las máquinas tuneladoras, a una profundidad que impida su evaporación para nivelar acuíferos y oasis naturales y crear oasis artificiales en la región, conservando climas desérticos para equilibrar temperaturas del planeta, para la correcta circulación de las corrientes de aire y la circulación atmosférica. En nuestros videos de la serie contra el cambio climático, ¿cómo hacer tu hogar sostenible? ¿Y cómo hacer tu ciudad sostenible? Se explican cómo construir viviendas sostenibles con las tecnologías disponibles y vanguardistas. En esta ocasión, mencionaremos la maravillosa y sencilla tecnología del superadobe para construir casas de arena económicas y resistentes a cualquier desastre natural. Se pueden construir en cualquier región y en todos los climas. Generará confort térmico. Resaltamos que este material y técnicas de construcción de la Fundación CalAir, con la cual tenemos acuerdos para difundir y que se utilicen estas técnicas de construcción en Latinoamérica para la solución al déficit de vivienda y para resistir a climas extremos y desastres naturales. En esa imagen podemos ver el exterior de una casa construida con la técnica de superadobe y en esta otra el interior, con la cual se podrá disponer de confort térmico. Nebulizadores. En los climas extremadamente calurosos es muy común el uso de nebulizadores, sistemas que esparcen pequeñas gotas de agua al medio ambiente para reducir las temperaturas. Se pueden instalar en patios, restaurantes, calles, en distintos puntos de la ciudad. Si ésta dispone de agua, pero la verdad es que en zonas muy desérticas, hasta tanto las carreteras hídricas lleguen a abastecerles de agua, no podrían instalarlos, por lo que estos sistemas deben actuar en conjunto con sistemas de agua atmosférica. En climas desérticos, en verano, hace mucho calor, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados, pero con alta humedad, lo que facilita el funcionamiento de sistemas de agua atmosférica. Solo habría que agregar a las torres de los jardines verticales sistemas de aspersión de pequeñas gotas, recalcando que estos jardines se abastecen de su propia energía a través de paneles solares de microalgas. Reducir las temperaturas no es un lujo ni desperdicio de agua, porque las elevadas temperaturas son una causa de muerte que debemos reducir y será más común hasta tanto resolvamos el calentamiento global con la absorción y reducción de emisiones de CO2. Nuestra serie de videos de la serie contra el cambio climático explica cómo hacerlo con un desarrollo sostenible en distintas regiones geográficas y climatológicas. Torres de enfriamiento ambiental. Los jardines verticales con sistemas de agua atmosférica y nebulizadores para el medio ambiente se podrán colocar en distintos puntos de las ciudades y poblados para que generen confort térmico en un determinado número de metros cuadrados y para esparcimiento o refugio de altas temperaturas o de tormentas de arena. Se puede planificar su ubicación en distintos puntos de la ciudad
según las corrientes de aire para generar mayor confort térmico. Y si el clima es extremadamente caluroso, también se deberán de disponer de torres de enfriamiento ambiental, tales como las utilizadas en procesos industriales o los sistemas solares para mantener una temperatura de 27 grados en los estadios de fútbol para el Mundial de Qatar. Lo que proponemos es que las torres capturen el aire caliente y lo eleven. El movimiento ascendente del aire caliente, la energía térmica y energía solar servirán para el abastecimiento energético de la torre de enfriamiento, que también tendrá integrado sistema de agua atmosférica. Al condensar el agua, tendrá un tanque de reserva de agua y microaspersores de emisión de condensación del aire, aunque con el calor exterior se convertirán en pequeñas gotas de rocío, es decir, funcionará a modo de aire acondicionado gigante. El diseño podría ser similar a los superárboles de los jardines de la bahía de Singapur, pero con estos sistemas integrados. En esta imagen podemos ver los superárboles de los jardines de la bahía de Singapur. Las torres están dotadas de sistemas de ventilación para la admisión y escape de aire como parte de los sistemas de enfriamiento de los conservatorios. La ONG Arca Tierra propuso torres árbol de microalgas y grafeno para mejorar la calidad del aire con sistemas de ventilación. En este caso, serían adaptados para la condensación del aire caliente. De hecho, las torres de enfriamiento ambiental se podrán considerar para generar más energías renovables. Los diferenciales de potencialidades siempre generan energía. Si en estas torres tenemos aire caliente en ascenso y aire frío en descenso, se puede también aprovechar para generar energías renovables, energías térmicas. La Universidad de Stanford desarrolló una energía renovable que funciona en la noche para coadyuvar a la energía solar, llamada enfriamiento por cielo radiactivo, la cual consiste en la instalación de una superficie orientada horizontalmente hacia el cielo, que acumula calor durante el día y favorece su pérdida durante la madrugada, aprovechando las horas de más frío, alcanzando una temperatura inferior a la temperatura ambiental, tal y como ocurre con la aparición de rocío al amanecer, y por tanto favoreciendo la aparición de un efecto térmico a partir del cual genera energía eléctrica. Entonces, el diferencial de temperaturas puede aprovecharse para generar energía renovable. Estos dispositivos termoeléctricos son similares a los utilizados por los paneles solares. Aunque esta nueva energía aún no alcanza un óptimo rendimiento, podría mejorar con los sistemas de corriente ascendente de aire caliente y descendente de aire frío, generados por los condensadores de las torres de enfriamiento ambiental. Esta imagen muestra el proyecto de la Universidad de Stanford de enfriamiento por cielo radiactivo. Bombas de calor geotérmicas, refrigeración de paredes y energía distrital. Bombas de calor geotérmicas. La tecnología se basa en el hecho de que la Tierra, debajo de la superficie, permanece a una temperatura
relativamente constante durante todo el año, más cálida que el aire sobre ella durante el invierno y más fresca en el verano, muy parecida a una cueva. La bomba de calor geotérmica se aprovecha de esto, transfiriendo el calor almacenado en la tierra o en el agua subterránea a un edificio durante el invierno y transfiriéndolo fuera del edificio y de regreso al suelo durante el verano. El suelo, en otras palabras, actúa como fuente de calor en invierno y como disipador de calor en verano. Cóncave Roof diseñó un techo para recolectar aguas lluvia, para la recolección máxima de aguas lluvia en zonas de pocas precipitaciones. Este diseño permite recoger cantidades mínimas de agua lluvia que se juntan con otras y se canalizan hacia un sistema de almacenamiento. Los contenedores de almacenamiento están dispuestos entre los muros del hogar, lo que permite regular la temperatura dentro del edificio. Además, el diseño actúa como un sistema de enfriamiento natural por la proyección de sombra y la llegada del viento entre los dos techos. La ONG Arcatierra, en el video ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible?, explica nuestra propuesta de energía distrital para el suministro de agua potable, electricidad y biogases a partir de microalgas, lo que abarataría los costes energéticos y de consumo de agua para la generación de confort térmico. Entonces, estas son algunas de nuestras propuestas para crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras, que ayudan en el proceso de mejorar la calidad de vida a la solución del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de CO2 y absorción de CO2, a través de tecnologías de energías renovables, bioarquitectura con pieles de microalgas y recuperación de ecosistemas. Otras soluciones para zonas desérticas a futuro se presentarán a través de nuestro Plan 16, Desiertos. Actualmente, estas propuestas son de nuestro Plan 1, el Clima, ya que nos basamos en planificación estratégica para la solución al cambio climático con calidad de vida a través de un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos. Estas soluciones harán posible la disposición de agua, alimentos y el desarrollo de actividades económicas sostenibles para hacer realidad una economía y un desarrollo sostenible. Te invitamos a conocer más acerca de nuestras propuestas en nuestra página web. Todas estas soluciones son viables y sostenibles en democracia, sin esclavitud y sin discriminación. La integración de nuestras diferencias son nuestras fortalezas para construir un mañana de prosperidad, seguridad y para solucionar el desafío del cambio climático, del cual todos somos responsables y todos debemos actuar para resolverlo. Ofrecemos asesoría para la consolidación de democracias a naciones democráticas y para naciones dictatoriales que no sean estados criminales que apoyan al narcoterrorismo. Les ofrecemos asesoría para su transición hacia la democracia, ajustada a su cultura y valores, aunque en todos los modelos democráticos prevalecerá el valor universal de los derechos humanos, porque nuestra identidad de humanos y similitudes culturales nos unen como humanidad. Y exigimos justicia para los estados criminales
que cometen sistemáticamente delitos de lesa humanidad, que apoyan al narcotráfico y al terrorismo. Actualmente, impulsamos la justicia internacional y la resolución 1373 contra los estados criminales de Rusia, Cuba, Venezuela, Siria y Afganistán. Los estados criminales y el narcoterrorismo han ocasionado las mayores cifras de desplazados por la violencia, alcanzando al 1% de la población mundial. Las cifras de las personas que no pueden regresar a sus hogares. De continuar la impunidad a estos delitos, el desafío de la supervivencia de la humanidad ya no será el cambio climático, sino que los estados criminales. Porque además de las extensas listas de delitos lesa humanidad que redundan en genocidio, también cometen ecocidios. Con justicia, verdad y democracia, lograremos un desarrollo sostenible. En democracia, podrán los ciudadanos resolver sus problemas responsablemente, consolidando una democracia participativa. Porque, ¿qué es la pobreza? La pobreza es escasez. Escasez de agua, escasez de alimentos, de formación, empleo, falta de vivienda, servicios básicos, en fin. Con esta serie de soluciones podemos solucionar con abundancia. Abundancia de agua, de alimentos, de capacitación, de oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, oportunidades al acceso a la vivienda, a los servicios básicos. Será posible mediante la asunción de responsabilidad de los entes públicos, de las empresas privadas y de los ciudadanos, trabajando en conjunto en una democracia participativa para crear un desarrollo sostenible, sin pobreza, sin hambre y sin sed. Te invitamos a hacer nuestros cursos online gratuitos que enseñan cómo desarrollar estas innovaciones tecnológicas. En nuestro curso, Sistemas para purificar el aire y agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. Y nuestro curso, Organización y modelos de ciudades para un desarrollo sostenible. Si necesitas asesoría personalizada para crear un desarrollo sostenible en tu región, te ofrecemos nuestros servicios de asesoría sin fines de lucro. Contáctanos, escríbenos a info@ongarcatierra.org y visita nuestra página web y redes sociales. Ayúdanos a difundir estas soluciones. Comparte el link de este video en tus redes sociales.